Nadie lo vio venir. En pleno auge de la era Nike, cuando cada estrella de la NBA soñaba con su propio modelo Jordan, Dwyane Wade tomó una decisión que parecía absurda: dejar una de las marcas más icónicas del planeta para firmar con una empresa china casi desconocida. Y no fue cualquier firma. Fue el nacimiento de algo completamente nuevo: Way of Wade. Lo que parecía un movimiento arriesgado, incluso desesperado, terminó desencadenando una revolución silenciosa. Una tras otra, las estrellas comenzaron a mirar hacia el este. Primero Klay Thompson, luego Jimmy Butler, hasta que finalmente el MVP Nikola Jokic y Kyrie Irving sellaron el giro definitivo. Ya no era una moda, era un cambio de poder. ¿Cómo fue posible que marcas como Li-Ning, Anta o 361 grados, que durante años fueron vistas como alternativas baratas, terminaran arrebatándole talento a gigantes como Nike y Adidas? ¿Qué ofrecieron que las marcas americanas no pudieron igualar? Esta no es solo una historia de zapatillas, es una historia de independencia, de visión y de rebeldía. Porque a veces, para cambiar las reglas del juego, no basta con jugar mejor. Hay que construir tu propia cancha. Los orígenes. Durante décadas, el dominio de Nike, Adidas y Reebok en la NBA era incuestionable. Cada superestrella quería su logo al lado del swoosh. Firmar con una de estas marcas era más que un contrato. Era un símbolo de estatus, de haber llegado. Pero en 2003, algo inesperado ocurrió. Un joven Dwyane Wade, recién llegado a la liga y con una explosividad que hipnotizaba, decidió firmar con Converse. Sí, Converse, la marca que había reinado en los años de Larry Bird y Magic Johnson, pero que ahora apenas se mantenía viva. Contra todo pronóstico, el experimento funcionó. El Wade One, con un diseño inspirado en tiburones y una paleta de colores que gritaba Miami, fue un éxito moderado. Converse apostó fuerte. 5 modelos de firma, campañas masivas y la esperanza de volver a la élite del calzado deportivo. Pero el sueño duró poco. El modelo Wade 4 fue un fracaso. Wade odiaba cómo se sentía en cancha. En 2009, decidió cortar lazos y buscar una nueva casa: Jordan Brand. Todo parecía encajar. Wade ahora representaba la extensión directa del legado de Michael Jordan. Tenía acceso a los modelos insignia, protagonizaba campañas globales y era tratado como una figura central. Pero algo no encajaba del todo. Era una leyenda, que seguía usando el nombre de otro. Y entonces llegó 2012. Un año que, para muchos, no significó gran cosa. Pero para la historia de los sneakers, lo cambió todo. Wade rompió con Jordan y firmó con Li-Ning, una marca china que, fuera del mercado asiático, apenas tenía relevancia. Pero esta vez no fue solo un contrato, fue una asociación. Nació Way of Wade, una línea completamente nueva, construida desde cero, con la visión directa del jugador. Fue la primera vez que una superestrella abandonaba voluntariamente el sistema establecido. Y lo hacía no por más dinero, sino por más control, más voz, más identidad. Wade no solo quería usar un zapato, quería crear uno. Y más aún, quería abrir un camino que una década después, otros seguirían. El éxito. Lo de Wade fue solo el comienzo. Lo que parecía una rareza, una estrella de la NBA firmando con una marca china, se transformó, con el tiempo, en una estrategia replicable. Pero no bastaba con tener un nombre en la caja. Li-Ning tenía que demostrar que no era un capricho pasajero, y lo hizo, a lo grande. Wade no solo puso su firma. Se involucró en los diseños, supervisó los materiales, eligió a los creativos y, sobre todo, usó sus contactos para reclutar a más jugadores. No como embajadores, sino como constructores. Con Way of Wade, Wade diseñó una carretera y luego invitó a otros a manejar sobre ella. En 2014, una nueva señal. Klay Thompson, uno de los tiradores más letales de la NBA, rechazó propuestas de marcas estadounidenses para firmar con Anta, otra marca china en ascenso. Para muchos, fue otra decisión absurda. Pero lo que nadie vio venir fue el contrato que recibió: 10 años, hasta $80 millones y su propia línea de firma, la KT Series. El impacto fue inmediato. En China, sus zapatillas se convirtieron en fenómeno. Anta no solo le dio dinero, le dio presencia, le dio una voz y, más importante, le dio respeto. En paralelo,
Jimmy Butler, tras pasar por Jordan Brand sin recibir un modelo propio, también apostó por Li-Ning. Su primer modelo, el JB1, salió casi de inmediato. Una jugada agresiva, impensable en una marca estadounidense, donde obtener un signature puede tomar años, si es que llega. Y no fueron solo los nombres grandes. Lou Williams, Andrew Wiggins, Rajon Rondo, todos firmaron con marcas como Peak, 361 grados y, por supuesto, Anta. Cada uno con su línea, su influencia en diseño y, en algunos casos, participación en ventas. Ya no eran solo endorsers, eran socios creativos. ¿Qué estaba pasando? Mientras Nike subía precios y limitaba los modelos de firma a unos pocos intocables, las marcas chinas ofrecían otra cosa: velocidad, libertad, participación y, sobre todo, protagonismo. Las decisiones se tomaban en semanas, no en años. Las ideas de los jugadores eran escuchadas, no archivadas. Y eso, para muchos, valía más que un cheque. El verdadero punto de quiebre llegó en 2023. Kyrie Irving, en medio de su ruptura con Nike, hizo algo inaudito. No firmó con Adidas, ni Puma, ni Under Armour. Se fue con Anta, pero no como jugador, como Chief Creative Officer. El título no era simbólico. Kyrie tenía control creativo sobre su línea y sobre todo el segmento de básquetbol de la marca. En cuestión de meses, su primer modelo con Anta llegó a las tiendas. Una velocidad que contrastaba brutalmente con la burocracia de Nike, donde él mismo se había quejado públicamente de que sus ideas eran ignoradas. El mensaje fue claro: si quieres libertad, no la busques en Oregon, está en Pekín. Y entonces, en silencio, llegó el MVP, Nikola Jokic, uno de los jugadores más dominantes de su generación, 2 veces MVP, campeón, y sin embargo, jamás recibió una línea de firma de Nike. Nunca fue prioridad, así que decidió irse. ¿El destino? 361 grados, una marca que ni siquiera está en el radar del consumidor promedio estadounidense. ¿Por qué? Porque 361 grados le ofreció lo que Nike no: su propia zapatilla, libertad creativa y respeto. Para muchos fue un simple contrato más, pero para quienes prestaban atención, fue una bomba. No se trataba de un jugador en declive buscando su último cheque. Jokic estaba en la cima y eligió salir del sistema. Lo de Wade ya no era un experimento, era un precedente, un patrón, una migración silenciosa de talento que dejaba claro que el poder estaba cambiando de manos. La caída. Durante décadas, Nike y Adidas dominaron el juego no solo por su historia, sino porque sabían construir mitos. Jordan, Kobe, LeBron. Cada estrella tenía su linaje, su zapatilla icónica, su narrativa. Pero algo cambió. Con el paso del tiempo, esa conexión directa entre jugador y marca empezó a diluirse. Nike, en especial, se volvió cada vez más selectiva. Solo unos pocos elegidos podían aspirar a una línea de firma. El resto, incluso con logros extraordinarios, quedaban relegados a modelos genéricos. Jokic, por ejemplo, ganó 2 MVPs y un campeonato, y jamás recibió su propia zapatilla. ¿Cómo se explica eso? La respuesta es simple: el modelo se volvió rígido. La misma empresa que una vez revolucionó el marketing deportivo, ahora parecía incapaz de adaptarse a una nueva generación que no solo quería protagonismo en la cancha, sino también en el diseño, en la creatividad, en la identidad. Los contratos ya no ofrecían lo que los jugadores buscaban. Las grandes marcas imponían calendarios, diseños preaprobados, procesos lentos y sin flexibilidad. Muchos atletas sentían que estaban prestando su imagen a un sistema que no los escuchaba. Eran nombres sin voz. Y en ese vacío, entraron las marcas chinas. Mientras Nike seguía enfocada en sus rostros históricos, Anta y Li-Ning apostaban por una nueva estrategia: construir desde abajo. No perseguían solamente a las superestrellas. Firmaban con jugadores de rol, promesas jóvenes, incluso talentos internacionales fuera del radar estadounidense. Les ofrecían algo que en Estados Unidos ya no existía: una plataforma. Andrew Wiggins, por ejemplo, firmó con Peak y tuvo su propia línea cuando aún era visto como una incógnita en la NBA. Lou Williams, eterno sexto hombre, tuvo modelos exclusivos que jamás habría soñado con Nike. Hasta jugadores en desarrollo como R.J. Hampton fueron firmados antes incluso de debutar en la liga.
Las marcas americanas, mientras tanto, empezaron a perder terreno incluso en su propio patio. En China, Anta superó en ventas a Nike en 2022 y a nivel global se consolidó como la cuarta marca deportiva más grande del mundo, solo detrás de Nike, Adidas y Puma. Pero el golpe más fuerte no vino de las cifras, vino del prestigio. Cuando Kyrie Irving firmó con Anta como Chief Creative Officer, no fue simplemente una nueva firma, fue una declaración, que incluso una de las caras más reconocibles del básquetbol global prefería tener voz que tener historia. Y esto empezó a calar. Los fanáticos dejaron de ver las marcas chinas como baratas o alternativas. La percepción cambió. Ahora, usarlas te posiciona como alguien que sabe, alguien que no sigue la corriente, sino que se adelanta a ella. Las redes sociales ayudaron a amplificar ese mensaje. Miles de jóvenes empezaron a compartir sus experiencias con zapatillas Anta o Li-Ning. Comentarios como «mejor que Miss Jordan» o «la más cómoda que he usado» comenzaron a repetirse. Lo que antes era una rareza, ahora era tendencia. Y mientras tanto, las marcas estadounidenses seguían ancladas en un modelo que ya no enamoraba. Subían precios, reducían opciones y empujaban a sus atletas a encajar en moldes que ya no les representaban. El sistema colapsó en silencio. No hubo una explosión. No hubo titulares de escándalo. Solo un goteo constante de deserciones. Jugadores que ya no renovaban, que ya no pedían quedarse, que no necesitaban la validación de un logo. Y lo más preocupante para Nike y compañía no es que los jugadores se vayan, es que lo hagan cuando están en su mejor momento, cuando aún son campeones, cuando aún tienen influencia. Eso rompe el guión, porque el sistema estaba construido para que te quedaras mientras eras grande y solo te fueras al final, como un retiro dorado. Pero Wade, Jokic y Kyrie no esperaron al final, lo hicieron en la cima. Y eso lo cambia todo. ¿Cómo pasamos de ver a las marcas chinas como copias baratas a considerarlas el futuro del básquetbol? Durante años, usar unas zapatillas Li-Ning o Anta era motivo de burla. Se las asociaba con imitaciones, con baja calidad, con jugadores en declive. Pero ahora las están usando MVPs. Están en finales. Tienen líneas propias. Tienen voz. Algo cambió. Y no fue solo marketing. Fue una reconfiguración completa del poder en la industria deportiva. Estas marcas no solo ofrecen mejores contratos, ofrecen algo mucho más valioso: pertenencia, libertad, identidad. Y si te dijera que todo esto no fue casualidad, que hubo un plan detrás, una estrategia paciente, calculada, construida a lo largo de más de una década. Una jugada que aprovechó el cansancio silencioso de toda una generación de atletas. Lo que comenzó como una excepción, hoy amenaza con convertirse en la nueva norma. Y lo más impactante es que apenas estamos viendo el inicio. La actualidad. Hoy, Li-Ning y Anta ya no son solo marcas exóticas o alternativas. Son actores globales con una estrategia clara: construir imperios alrededor del talento, no encima de él. Anta se ha convertido en la segunda marca deportiva más grande de China, superando a Nike en ventas locales. A nivel global, ya se codea con gigantes como Adidas y Puma. Su crecimiento no se basa en hype, sino en consistencia, firmas estratégicas, tiendas propias, equipos de diseño y, sobre todo, una cultura de colaboración con los atletas. Li-Ning, por su parte, sigue consolidando su prestigio con modelos icónicos, tecnología innovadora y presencia creciente en ligas internacionales. Su línea Way of Wade ya va por su 10ª edición y se ha convertido en objeto de culto. Mientras tanto, en Estados Unidos, las grandes marcas enfrentan una crisis de relevancia. Siguen perdiendo jugadores, y lo más preocupante, están perdiendo el relato. Ya no son el destino soñado. Ahora son solo una opción más. La revolución que Wade inició en 2012 ya no es subterránea. Es visible, tangible, global, y cada vez más jugadores están tomando nota. Esto ya no es una tendencia, es una transición. Las marcas chinas no están tratando de copiar a Nike. Están construyendo algo distinto, más flexible, más inclusivo, más centrado en el jugador. Wade abrió la puerta. Jokic la cruzó. Kyrie encendió las luces del otro lado. Y ahora, la pregunta ya no es ¿por qué alguien firmaría con una marca china?, sino ¿por qué no lo haría? Porque al final, esto nunca fue solo sobre zapatillas. Fue sobre autonomía, sobre respeto,
sobre escribir tu propia historia. Y lo que antes parecía impensable, hoy es inevitable.